Buenas noches, bendiciones mis hermanos, espero que me escuchen bien. Esta noche de martes nos comenzamos con nuestro estudio bíblico, con nuestra lectura bíblica, es lectura bíblica y lo que Dios vaya hablando a nuestras vidas, ¿no? Amén. Para todos aquellos que gusten acompañarnos, vamos a comenzar a leer el libro de Samuel a partir del capítulo 24, no sin antes una pequeña oración para que Dios nos guíe esta noche con su Espíritu Santo, ¿verdad? Toda justicia, y que nos descubra la palabra para nosotros en esta noche, ¿verdad? Una palabra individual para cada uno de nosotros, seamos hombre o mujer, niño, niña, joven, jovencita, ya que la palabra de Dios es para todos. Estamos en vivo, una disculpa por ahí, de repente la señal de internet se debilita. Vamos a leer a partir del 1 Samuel capítulo 24. Padre Santo, gracias Señor por esta noche que nos da usted la oportunidad de seguir avanzando en nuestra lectura bíblica, Padre Santo, en esta semana. Le pedimos, Padre Santo, que usted nos guíe a toda verdad, toda justicia, que nos dé el alimento, Padre Santo, para nuestra vida espiritual, para seguir creciendo en el camino de Cristo, Señor. Le pido que esta lectura bíblica, Padre Santo, sea de bendición para cada uno de los que nos acompañen en esta noche, Señor. De principio a fin, Padre, de esta su palabra, Señor, que es un honor leer la palabra escrita de nuestro Dios. Gracias, Señor. Guíenos, Señor. Descúbranos cosas nuevas, Padre Santo, una palabra que haga rema en la vida de cada uno de mis hermanos, Padre Santo, en esta noche. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Pues vamos a comenzar, ahí se irán conectando los demás hermanos y pues va a quedar en la nube esta lectura bíblica para todo aquel que guste acompañarnos en 1 Samuel capítulo 24. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: He aquí, David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día de que te dijo Jehová: He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Me detengo aquí. Miren, mis hermanos, analizando la vida del rey Saúl, él había sido desobediente a la palabra de Dios. Amén. Él había sido tan desobediente que incluso un espíritu malo de parte de Jehová lo atormentaba a Saúl. Era tan malo Saúl que incluso mató a los sacerdotes de Jehová con sus familias y aún los de pecho, y solamente escapó uno y dio la noticia a David. Era malo, fue malo.
desobediente. Y sin embargo aquí David dice, líbreme Dios, es el ungido de Jehová. Dice en el 6, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Hoy en día, usted puede ver pastores, líderes, que le estén regando, que estén desobedeciendo a Dios a ojos vistos, que su conducta esté reprobada. Pero aún así, un día lo ungió Jehová. Y creo yo que debemos seguir el ejemplo del rey David de no extender nuestra mano sobre él. Y lo menciono porque he visto prédicas de gente de décadas en el cristianismo. He visto prédicas de pastores, de gente conocedora, que cuando ven este tipo de siervos que están fallando, los nombran, no les dicen ungidos de Jehová con el respeto que habló David, porque eso habla de lo que tenía David en su corazón. Y recuerden que el corazón de David era conforme al corazón de Jehová. Y el mismo Samuel le dijo a Saúl, Dios ha escogido a uno de tus hermanos conforme a su corazón. Y sin embargo, hoy en día yo he visto predicadores, pastores que atacan a este tipo de pastores, que cruzan por pruebas fuertes y comienzan a cometer errores doctrinarios, comienzan a cometer desobediencias y les llaman hijos del diablo. Y todavía les dicen esta palabra, ungido de Jehová. Dicen, no diga nada contra del ungido de Jehová, refiriéndose a los pastores. Pero ¿cuál ungido de Jehová? Si no respeta a Dios, no hay tal ungido de Jehová. Es un hijo del diablo. Entonces, pueblo atacando pueblo. Es cierto que tenemos que ser tajantes con el pecado, pero Pablo también nos dice que no juzguemos nada. Y si juzgamos algo y lo calificamos como mal, no lo hagamos nosotros y oremos porque el que está cometiendo un mal. Creo que nosotros tenemos un Dios vivo en el cual tenemos que confiar, y Él es el que juzga y a cada quien dará conforme a sus obras, no nosotros. Nosotros podemos ver para aprendizaje nuestro una mala actitud y no cometerla. Y a quien nos toque a nosotros impartirle el evangelio, enseñarle que tal cosa no se debe cometer, porque lo vio, porque lo escuchó, que alguien lo hizo. Pero no debemos atacar a quien está viviendo un proceso. El que esté firme, mire que no caiga, porque todos estamos expuestos a confundir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios a unos le habla de una manera, a otros le habla de otra, y el mismo Espíritu Santo guía a unos y a otros, y todos dicen que el Espíritu Santo les habla. Sin embargo, analizan las cosas de diferente manera. ¿Por qué? Porque nuestra humanidad, que forma parte de nosotros, muchas veces nuestra carnalidad no permite que nuestro espíritu reciba la información tal y como el Espíritu Santo nos la quiere dar, pero es nuestra carnalidad que nos estorba y confunde la palabra. Por eso dijo el apóstol Pablo, en parte conocemos y en parte profetizamos, pero llegará un día que sabremos todo, que veremos claramente. Y es cuando ya todos vamos a comprender la palabra de Dios tal y como está escrita, tal y como el Espíritu Santo quiere que la entendamos. Entonces, tenemos como consejo, si usted quiere seguir atacando al pueblo de Dios, a los siervos, a los pastores, a los apóstoles, que sí hay, que no hay, a los profetas, que sí hay, que no hay, adelante. Pero yo solamente le digo, tenga cuidado, porque puede estar atacando al ungido de Jehová, a quien
Jehová tiene que corregir e instruir, no nosotros. Nosotros estamos llamados a exhortar en amor, pero si no nos oyen, no podemos nosotros atacarlos y decirles hijos del diablo, sino tener misericordia, porque muchas de estas personas están centradas en servir a Dios y se confunden doctrinalmente, teológicamente. Muchas personas están batallando con áreas de su vida, la carnalidad, la egocentría, cosas que los están arrastrando al infierno, a la condenación. Y nosotros debemos de orar por ellos, tratar de comprender que por lo que ellos están pasando no estamos exentos de pasar también, porque recuerden que justo solo Cristo, que es el que nos justifica a todos nosotros. Entonces, cuando veamos a nuestros hermanos fallar, tengámosles paciencia y oremos por ellos, y tratemos de allanarles el camino en lo que nos sea posible. Y si no lo oyen a usted, déjelo, no lo ataque, siga orando, porque tal vez se tiene que llegar a escuchar otra persona a la cual le manda Dios, y a esa sí escuchará. Pero nosotros, como dijo David, líbreme Jehová de extender mi mano contra su ungido. Pero usted tiene la última palabra. Luego puede también cambiar de iglesia si usted considera que su pastor no es un siervo de Dios. Claro que sí. Y le recomiendo no hacerlo quemando al siervo. Ese siervo un día se va a corregir, va a enmendar su camino, va a doblar rodilla y va a pedirle perdón a Dios. Y Dios lo va a levantar y lo va a seguir usando para que le dé alimento al pueblo de Dios. Pero si usted lo quema, Él va a cambiar y usted ya lo quemó para siempre. Entonces, ojo con hablar de los ungidos de Jehová. No extienda su mano sobre ellos. Trate de comprender, porque acuérdense que todos somos uno. Y cuando uno cae, al otro debe de dolerle. Porque les repito, todos estamos expuestos a caer. Y luego hay veces que el que ni siquiera se ha levantado, o que cae y cae y cae, cuando cae un pastor creo que hasta gusto le da. Ah, ya ven, también. Y me andan regañando a mí. Tenemos que tener cuidado cuando arrecia la batalla. Hay heridos y hay que ayudarles a levantarse y hay que curarlos, porque el día de mañana los heridos podemos ser nosotros, porque todavía estamos en nuestra carnalidad, carne y sangre. Entonces tenemos que considerarnos a nosotros mismos, no declarando que vamos a caer, sino declarando la verdad que nos dice Dios. Somos pecadores, solamente por la gracia somos limpiados y somos salvados, pero nosotros somos carne, somos pecadores. Trapos de inmundicia son nuestras mejores obras. Entonces, seguimos adelante en el versículo 7. Así reprimió, o sea que sí tenía ganas de hacerlo. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También se levantó después, y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl. A ver. Diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné. Porque dije,
no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es, una vez más, es el ungido de Jehová. Y mira que este ungido no es como un pastor que te da una regañada, una reprensión porque te estás portando mal. Este era un ungido de Jehová que en repetidas ocasiones trató de matarlo. Es un ungido de Jehová que aún quiso que con todo y cama lo llevaran enfermo a su presencia para matarlo. Y aún así no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y muchas veces el pueblo de Dios lo único que hace es atacar al siervo de Dios. Hoy en día se oye mucho en las redes sociales: es que es pecador el pastor, hizo esto y hizo lo otro. Se ve mucho en las redes sociales: es que no puede uno ir a la iglesia porque desde el púlpito me están tirando. Oiga, si nosotros somos pecadores, todos en general, si nosotros somos pecadores y desde el púlpito están predicando a contra del pecado, obvio que la palabra nos va a tocar en algún punto. Obvio. Para que un predicador con sus palabras a la hora de predicar no ataque al pueblo de Dios, necesita no predicar las fallas del pueblo de Dios. Necesita quitarse de la mente lo que es pecado y platicar de pura gracia, de pura bendición, de puro Dios te va a prosperar, Dios te tiene un gran ministerio. Fíjense, esta palabra gran ministerio, gloria a Dios que los ministerios sean grandes, pero muchas veces la palabra Dios te tiene un gran ministerio, en veces se engrandece el que le escucha. En vez de, le están diciendo que su ministerio va a ser grande, no que él va a ser grande. Y muchas veces como que esta palabra les pega a vanagloria, a vanidad. Allá me realicé en la vida en algo, y esto no debe de ser así. Entonces tenemos que tener cuidado. Permitamos que los siervos de Dios prediquen lo que Dios le ha dado. Si siente que la palabra es para usted, no le eche la culpa al predicador. La palabra es del de arriba. Arréglese con él, con el de arriba. Porque todos hacemos lo mismo. Todos nos arreglamos con el Señor. Y cuando vamos a la presencia del Señor, pues tenemos que doblar rodillas y pedir perdón. Y dejar en paz a los siervos de Dios. Porque en una iglesia muy grande, si no van a rechazar categóricamente el pecado, si no van a predicar a contra del pecado para que la gente esté a salvo, que su pie no tropiece, no van a poder predicar de nada. Porque en iglesias grandes uno está batallando con la pornografía, otro está batallando con la fornicación, otro está batallando con la mentira, con el chisme, con la idolatría. Y no solamente la idolatría a imágenes, sino que todavía idolatran pastores, idolatran cantantes, idolatran miembros de su familia, idolatran sus posesiones. Hay mucha manera de poner algo en el lugar que debe de ocupar Dios. Entonces el predicador necesitaría no predicar nada, porque en una iglesia grande, por el lado que predique, va a haber uno que va a brincar. Y aquí se trata de señalar el pecado, de exponer el pecado, para que el pecador reciba la palabra a tiempo y se aparte del pecado a fin de que no muera. Eso es lo que necesitamos nosotros. Que el Espíritu Santo nos señale en qué estamos fallando y nos jale arrepentimiento. Y eso es el púlpito donde se habla la palabra de Dios para que el pueblo de Dios sea limpio, santificado. Dijo el eunuco a Felipe el evangelista: ¿Cómo entenderé si no hay nadie que me lo explica? Por eso es el púlpito, para explicar,
cuáles son los pecados y no cometerlos. Si ya una vez desde el púlpito le exponen qué es pecado y lo sigue haciendo, ya es de cada quien, pero no sienta malos sentimientos contra el predicador porque le atinaron donde le dolía, porque le pegaron en donde anda mal. Sigamos adelante, versículo 11. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. ¿Qué está diciendo? Que cuando usted vea que las cosas no están bien y que usted es inocente y el pastor le echó encima, deje que Jehová corrija al pastor, pero usted no levante la mano contra él. Hay gente que he sabido, me he dado cuenta, que todavía le cantan hasta un tiro al pastor cuando no salen de acuerdo con él. Terrible, ¿no? Como el pastor no habla de sí mismo, sino que es mandado por Dios, pues entonces estamos queriendo golpear a Dios. Las palabras no son del pastor. Juzgue Jehová entre tú y yo, repito, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Fíjense nada más que decía, oiga, no valgo tanto para que usted se tome la molestia. Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Como que estaba retirado, ¿no? Y alzó Saúl su voz y lloró y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Ahí ves que Dios te va a probar, te va a dar todas las armas para que vayas y te vengues con tu propia mano, a ver qué tal está tu corazón, si tú lo vas a hacer o le vas a dejar las cosas a Dios. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Ahí mismo Saúl le reconoció a David que él era el siguiente rey. Y supongo que a su conocimiento aún no había llegado, al menos no recuerdo haberlo leído en alguna parte. Hasta este punto todavía yo no me doy cuenta de que Saúl ya sabía que él había sido ungido por Samuel. Saúl todavía no sabía que David había sido ungido por Samuel para ser rey en lugar de él.
pero ya lo veía venir, porque veía que Jehová lo amparaba, lo protegía, lo hacía prosperar, que tenía al pueblo que lo amaba. Muerte de Samuel, capítulo 25. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. David y la esposa de Nabal, se fijan, todo el pueblo lloró a Samuel, que fue profeta de Dios desde temprana edad. Versículo 2. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb, descendiente de Caleb, aquel que tuvo fe junto con Josué de entrar a la tierra prometida. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. Se fijan, el rey David también era de la tribu de Judá, era también de la misma tribu que era Caleb. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Un buen mensajero da el mensaje y ya no le echa de su cosecha. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Sabía: he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, o sea, iba a ir. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje, porque eran 600. ¿Cuántos eran? 600. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha desairado, los ha zaherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos, apacentando las ovejas. O sea, los mismos hombres de David estaban protegiendo los rebaños de estas personas, de saqueadores, de fieras.
Y dijo, no nos hizo falta nada. Quiere decir que harán hasta comida y todo les dieron. Ahora le pedían apoyo. Dice, ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Los mismos criados sabían cómo era su patrón. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados, id delante de mí y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal, no es capaz que la detiene. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte. Y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada, que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es, él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi señor sea dado a los hombres que siguen a mi señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aquí me detengo. Fíjense, dijo David, ciertamente he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Fíjense, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto. Nuestro desierto ahorita para nosotros es esta vida. Y Dios nos ha guardado de todo lo que tenemos: familia, salud, trabajo, alimento, casa donde vivir. Y hay veces que Dios nos pide algo que hagamos. Dios nos cuida lo que tenemos. Nosotros debemos de aprender a ofrendarle a Dios nuestro dinero, nuestro tiempo, todo lo que tenemos. Y no nos lo pide todo. Nos pide tampoco el Señor. Y tampoco no debemos de hacerle un desaire cuando Dios ponga en nuestro corazón el ayudar a alguien, ofrendar a alguien. También que el Señor, nuestro Dios, que nos guarda todo lo que tenemos, no diga, en vano se lo he guardado. Que cuando ocupo del hermano Rigo, el hermano Rigo esconde la mano. Que cuando ocupo algo del hermano, la hermana voltea para otro lado. ¿Sí me están entendiendo? Que no diga Dios que en vano nos bendice, porque no sabemos bendecir también. Seguimos adelante. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una honda. Y acontecerá
que cuando Jehová haga con mi señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Aquí lo que está diciendo es que debemos también, como lección de vida, que debemos de cuidar de lo que hacemos para que el día de mañana, cuando Dios nos bendiga, no tengamos remordimiento de que nos comportamos mal con alguna persona, que hicimos algo indebido, que atropellamos el derecho de alguien. Dios es un Dios justo y nosotros tenemos que actuar también con justicia. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. O sea, como diciendo, como eres mujer, a ti no te hubiera pasado nada. Y fíjense, hay veces que nada más ayudamos a la gente cuando también a nosotros nos va a perjudicar. Pero si nosotros no nos perjudica, ¡ay, que los hagan bolas! Y recibió David de su mano lo que le habían traído y le dijo: sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y he tenido respeto. Y te he tenido respeto. A una mujer entendida se le tiene respeto. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, se emborrachó, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. ¿Se dan cuenta? No tuvo que hacer David nada y Jehová juzgó y mató. Porque dice: Jehová hirió a Nabal. Nadie lo hirió, Jehová. Y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. También tomó David a Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. David perdona a Saúl por segunda vez. Ahí va otra vez el ungido de Jehová. Capítulo 26. Vinieron los cifeos a Saúl en Gabá, diciendo: ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif,
llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado, y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Bien resguardado el rey en el medio del campamento. Entonces David dijo a Ahimelech, Eteo, y a Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisaí: yo descenderé contigo. David pues y Abisaí fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisaí a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe, con uno. Y David respondió a Abisaí: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Fíjense esta palabra: ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Pues tenemos que tener cuidado con los ungidos de Jehová. Muchas veces nosotros hacemos nuestro propio juicio y atentamos contra Dios. Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descienda en batalla, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían. Fíjense aquí: porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. ¿No se le hacía sorprendente de que todo un ejército de cientos de soldados alrededor del rey, y que llegara hasta el centro arriesgando su vida? David lo logró, entró y salió y nadie se dio cuenta, porque Dios lo protegió. Así como Dios hoy en día nos puede proteger a nosotros de peligros muy fuertes, muy grandes. Entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo: ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo: ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner: ¿no eres tú un hombre? ¿Y a quién hay como tú en Israel? Porque pues no has guardado al rey tu señor. Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois dignos de muerte. Tenían que proteger al rey. Porque no habéis guardado a vuestro señor, al ungido de Jehová. O sea, era el comandante de su ejército, era como su guardia presidencial, su mano derecha, y su responsabilidad era proteger al rey. Y no lo hizo. ¿Y qué dijo? Digno de muerte por no proteger a tu rey. Sé que eso también en las iglesias es: la congregación debe proteger a sus pastores, orando por ellos, amparándolos, incluso cuando hablen mal de ellos, defenderlos.
Ahora, ¿dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera? Y conociendo Saúl la voz de David, dijo: ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió: mi voz es, Rey, Señor mío. Y dijo: ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de tu siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres malditos, sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo: ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga. Por segunda vez se considera una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Entonces dijo Saúl: he pecado. Vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo: he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David: bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Y miren que ya la vez primera ya le había reconocido el futuro reinado de David. Hasta le pidió que no desapareciera la casa de su padre. David, aliado de los filisteos, capítulo 27. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat, y no lo buscó más. David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, los jezritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Sur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Y decía Aquis: ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: en el Negueb de Judá, y en el Negueb de Jerameel, o en el Negueb de los Eneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida, para que viniesen a Gat diciendo:
no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. O sea, les pegaba a ellos mismos. Y Aquis creía a David y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Como diciendo, está matando a su propia gente, nadie lo va a querer en Israel, pero le estaba pegando a su propio territorio de los filisteos. Pero pues en ese tiempo no existían los medios de comunicación que existen hoy. Si no dejaban ir vivo a nadie, pues nadie comunicaba. Ahorita hay los medios de comunicación y ponen un horario que se tienen que estar comunicando los que cuidan ciertos territorios. Ya cuando no se comunican cada 2 o cada 4 horas, como es el acuerdo, ya van a investigar qué es lo que pasó, pero en ese tiempo no era así. Capítulo 28. Y se acabó el cafecito. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David, por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Saúl consulta a una medium. Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Esto sí le había hecho caso a Dios. Él no quería agoreros ni quien consulte a los muertos. Versículo 4. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor, que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Como decir, me estás comprometiendo. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses. Fíjense, con minúscula, con la D minúscula que se escriben los dioses falsos. He visto dioses que suben de la tierra. ¿Dónde está el infierno? Centro de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, gracias, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Muchos apuestan a que si subía del centro de la tierra, pues tenían que ser demonios. Y muchas veces, así como Saúl, se inclinan a los demonios por confusión. Como humillarse ante una imagen. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió,
estoy muy angustiado pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. O sea, aclarando que él era Samuel. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, que es cierto, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Fíjense que este espíritu le dijo a Saúl, el que aún mató profetas: estarás tú mañana conmigo, será en el cielo, será en el seno de Abraham. Si vemos que el rico y Lázaro estaba en el seno de Abraham y el rico en un lugar de castigo, no estaban juntos, aunque se veían de lejos. Y este espíritu le dijo: mañana tú y tus hijos estarán conmigo. Y Samuel era malo. Saúl era malo. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera, le dijo: he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz, y he arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Si vete a morir a otro lado, no me comprometas. Y él rehusó diciendo: no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego, y tomó harina y la amasó, y coció de ellas panes sin levadura, y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. Hay una disputa aquí, unos a favor de que en realidad Samuel vino y habló con él, otros que en realidad fue un demonio que se parecía a Samuel para venir con él. Y pues las profecías que le dijo Samuel anteriormente a Saúl, pues habían sido audibles a todo el pueblo. Los filisteos rechazan a David. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste, y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volverá mejor a la gracia de su Señor que con la cabeza de estos hombres?
¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Y Aquis llamó a David y le dijo, vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy, mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis, ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y Aquis respondió a David y dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana, tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantándoos al amanecer marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Capítulo 30. Conflicto de David con los amalecitas. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negueb y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. El mismo pueblo, los 600 hombres que le habían jurado lealtad y que durante años lo habían seguido, hoy que vieron todo perdido, se quisieron echar sobre David. Pero él confió en Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el ephod. Y Abiatar acercó el ephod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. O sea, todavía viendo que sus mujeres y los hijos del pueblo estaban cautivos, todavía le preguntó a Jehová, antes de salir como loco detrás de los ejércitos que habían llevado cautivo a todas las familias de sus soldados. Era una situación que cualquiera hubiera salido corriendo, pero David primeramente consultó a Jehová. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo.
pues hicimos una incursión a la parte del Negueb, que es de los cereteos, y de Judá, y al Negueb de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo: júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo, y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decía: este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? Porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagas eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará? ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Unos a pelear y otros a cuidar el campamento, pero todos cobrando igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus enemigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negueb de Jatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jerameel y en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Todo lugar donde le echaron la mano. Trágico fin de Saúl y sus hijos. 31. Ahora sí que la profecía que dio el Espíritu, que dice, es Samuel. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viniendo su escudero a Saúl, y viendo su escudero a Saúl muerto, o al menos lo creyó, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones.
y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al siguiente día que, viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betsán. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betsán, y viniendo a Jabes los quemaron allí. Y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Aquí terminamos Primera de Samuel. Hoy leímos a partir del capítulo 24 y hasta el 31, es que leímos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31, 8 capítulos. Verdad en acción a través de 1 Samuel. Que la vida del Espíritu Santo vivifique en el creyente las obras de la fe. Verdad. 1. Orientaciones para crecer en piedad. Como padres tenemos mucho que ver con el destino de nuestros hijos. Debemos dedicarlos al propósito de Dios y educarlos para que lleven fruto en la vida cristiana. Acción. Cría niños que crezcan en santidad. Comprende que equivocarse en ello puede conducir a grandes males. Dedica a tus hijos al Señor. Recuerda que ellos son herencia y regalo del Señor. 2. Pasos hacia la santidad. Santidad es decir no al mundo y sus tentaciones y sí a Dios. Descansa en la sabiduría, la fuerza y la pureza de Dios y no en la de los seres humanos. 3. Lecciones clave en la fe. La fe se traduce en obediencia. Lo que hacemos pone de manifiesto nuestra fe. La fe no es meramente una declaración de principios, sino que determina acción, produce obediencia y cuando vence, da frutos. Préstate a hacer lo que Dios demanda de ti. Conoce que Dios solo continúa hablando a aquellos que le obedecen. Comprende que obedecer a medias es lo mismo que desobedecer. Obedece al Señor en todo y no te apartes de Él. No sustituyas la obediencia a la palabra de Dios con religiosidad formal. Conoce que Dios repudia la desobediencia y la rebelión. Comprende que escuchar la palabra de Dios y no practicarla, o sea, obedecerla, es rechazarla. No temas a la oposición, aun cuando parezca fuerte y no puedas contar con un mejor apoyo. No olvides que Dios puede usar tus limitados recursos cuando estos están acompañados por una gran fe para vencer los obstáculos que enfrentas. 4. Claves para una vida sabia. La sabiduría significa en gran medida comprender los principios a través de los cuales Dios gobierna el universo. Adquirir sabiduría quiere decir aprender a pensar como Dios, estimar las cosas que Él ama y rechazar las cosas que Él menosprecia. Alcanzar sabiduría es ponerse en la perspectiva que resulta de adoptar como nuestros los valores de Dios y rechazar los valores que este mundo representa. No dudes de que si persistes en vivir sin Dios o si oras sin sabiduría, puede que Dios te discipline con algo que no esperas. No sobreestimes la magnitud
de las dificultades. Recuerda que Dios logra grandes cosas con pocos recursos. Conoce que Dios mira al corazón, no a la apariencia exterior. No juzgues basándote exclusivamente en lo que ves. No desprecies las pequeñas oportunidades. Comprende que ellas nos preparan para las grandes batallas. 5. Claves para relacionarnos con quienes tienen autoridad. Aprender a relacionarse apropiadamente con las autoridades establecidas por Dios es parte importante de la madurez espiritual. Como nuestra naturaleza es pecaminosa, rebelada contra Dios, no sabemos automáticamente cómo relacionarnos apropiadamente con la autoridad. Es algo en lo cual debemos ser educados y en lo cual necesitamos ser guiados por la firme mano del Señor. Acepta la autoridad designada por Dios, pero no la honres por encima de Él, ni de su palabra. Conoce que hacer eso es idolatría. Practica la lealtad a los líderes escogidos por Dios a fin de hacer más efectivo su trabajo. No hables mal, ni te confabules contra los líderes ordenados por Dios, aun cuando te parezca que están equivocados. Déjale el juicio al Señor e intercede por ellos. Cada uno de nosotros debe responder ante Dios por sus propias acciones. Número 6. Lecciones para líderes. El liderazgo espiritual difiere radicalmente de las ideas que tiene el mundo de cómo dirigir a otros. Los líderes mundiales deben estar conscientes de que representan a Dios en las funciones que desempeñan, debido a que Él es quien los ha investido de autoridad. Para honrar a Dios, sus siervos deben ser fieles tanto al Señor como a su pueblo. Líderes, orad por aquellos a quienes vosotros dirigís. No hacerlo es pecar contra Dios. Líderes, no actuéis de forma presuntuosa. La obediencia fortalecerá la autoridad. Líderes, no menospreciéis a nadie que el Señor ponga delante de vosotros. Dios es capaz de levantar hasta el más pequeño por medio de su dirección. Líderes, honrad todos los ministerios por igual. Aquellos que sostienen a otros son igualmente importantes para Dios. 7. Pasos para enfrentarse al pecado. Al pecado hay que enfrentarse o se corre el riesgo de que nos haga caer. Comprende que Dios nos considera responsables de aquellos pecados que conocemos y no enfrentamos en la medida de nuestras fuerzas. 8. ¿Cómo controlar la lengua? Controlar la lengua significa que debes comunicar a Dios lo que no debes decir a otras personas. Eleva tus quejas únicamente al Señor. Recuerda que solo Dios nos reivindica. Amén. Hemos terminado el libro de Samuel de nuestra Biblia Plenitud Reina Valera de estudio, revisión 1960. Padre Santo, gracias, Señor, por darnos la fuerza, Señor, el hambre, la sed de su palabra, Padre Santo, para seguir, Señor, leyendo su santa palabra, Señor, edificándonos, aprendiéndonos, viendo, Señor, cada historia de sus siervos, Padre Santo, para imitar lo bueno y desechar lo malo, para aprender y ser un buen siervo y no un mal siervo. Aprender de los buenos y malos ejemplos de estas historias
bíblicas, estas historias de sus siervos, Padre Santo, que usted ha puesto al alcance de nuestras manos para aprender, Señor. Gracias, Señor. Le pido, Señor, que esta lectura bíblica le sea de bendición a muchos, Señor. Que le sea de bendición, de aprendizaje y que haga rema en sus vidas, Señor, a través de su palabra, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga. Llegamos al final de nuestra escritura y emocionados porque el 1 y 2 de Samuel es de mis libros favoritos. Muy bonitas historias, de mucha enseñanza, que nos despierta a que nosotros corrijamos los detallitos que aún nos quedan, detallotes que aún nos quedan en el camino de Cristo, y pues seguir creciendo, ¿verdad? Seguir leyendo la palabra de Dios, hay que seguir orando, hay que seguir ayunando. Y pues nos vemos en la próxima semana para continuar con nuestra lectura bíblica. Que Dios me los bendiga grandemente. Se despide de ustedes el hermano Rigo de Soldados de Cristo. Que Dios me los bendiga.